Ya es miércoles, Ecuador de la semana. ¿Qué tal, señoras y señores? La Rioja Directo arranca de nuevo, un día más. Ya lo saben, que hoy hemos amanecido con temperaturas fresquitas, pero que a lo largo del día pues comienza a notarse esta primavera anticipada, incluso verano anticipado, con las temperaturas que nos esperan para este fin de semana. Bueno, que ya lo saben todos ustedes, qué día es hoy, por felicitaciones que hayan escuchado, por noticias, por historias personales, por tantas cosas que leemos al cabo del día y escuchamos. Día Internacional de la Mujer. Felicidades, por supuesto, a todas las mujeres en este día. Van a ser, y han sido, van a ser muchísimos los actos que van a tener lugar, no solo en la capital, sino por toda la geografía riojana, y el acto más multitudinario de este 8M aquí es siempre, ya lo saben, la manifestación que se realiza en la capital, que va a marchar de forma unitaria. Está convocada por la plataforma del 8 de marzo bajo el lema Derechos en Igualdad garantizan democracia y libertad, y será a partir de las 7 de la tarde en la glorieta del Doctor Zubia. De allí partirá, ¿vale? También son otras instituciones, sindicatos los que ya han realizado, de hecho, muchos actos: la Universidad de Rioja, el CSIC, Comisiones Obreras, UGT, la Universidad Popular, y como les digo, no solo aquí en la capital, esto en muchísimos municipios del entorno riojano. Y nosotros hemos querido, bueno, es un día para reivindicar muchísimas cosas, desgraciadamente, que tengamos que seguir reivindicando, temas como, por ejemplo, la brecha salarial, la violencia de género, la igualdad en todos los ámbitos y, por ejemplo, también de puertas para adentro, a la hora de repartir las labores del hogar. En este día, en el 8M, hemos querido salir a calle a preguntar, porque hay un estudio del INE que dice que aquí en La Rioja los hombres de esta comunidad son los que menos participan habitualmente en las tareas del hogar, con un 77,2%, ni más ni menos. Pues hemos querido salir a comprobarlo y el resultado, la verdad, que les va a sorprender. 8 de marzo, Día de la Mujer, y el movimiento feminista exige un reparto equitativo de las tareas domésticas en los hogares españoles. Me he venido a las calles para ver para ver cómo se relacionan las parejas riojanas. ¿Se repartirán las tareas? ¿No? ¿Qué se les dará mejor? Vamos a verlo. Bueno, pues estamos aquí con Loreto y Fernando, que son pareja. Sí. Siempre matrimonio. Matrimonio. ¿Cuántos años lleváis casados? Pues mira, desde el 84. Dile, sí, ¿Y de novios? Pues 6 años, 7 años más. exactamente. Casi 50 años ya desde que nos conocemos. ¿Cuánto lleváis viviendo juntos? Pues desde el 84. Desde el 84. Hasta el matrimonio no vivíais juntos. No. No, porque yo estaba también en una parte fuera, luego ya nos casamos y ya se vino conmigo a vivir fuera y hasta hoy. Desde que vivís juntos, ¿cómo os habéis organizado para realizar las tareas domésticas? Pues muy fácil. Normalmente las hacía ella, que ya está en casa, y los fines de semana pues yo la apoyaba un poquito en hacer alguna comida, alguna cosita, el niño. Bueno, las típicas cosas, ¿no? Pero nos hemos repartido, digamos, el trabajo entre dos. Yo trabajaba fuera, ella trabajaba dentro, y ahora que estoy prejubilado, pues nos repartimos por 50-50, o depende. ¿Depende del día? Sí, depende del día. La verdad es que él me ayuda muchísimo en casa. Eso es verdad, muchísimo. Él hace ahora mismo más que yo. María Luisa y Tomás, ¿de cuántos años llevan casados? 32. 32 años. Sí, 32, sí. ¿Y de novios? Es un caso especial y no te lo voy a contar, que es muy largo. ¿Es un culebrón? Sí. Igual nos interesa más que lo que veníamos a preguntar. No, nos casamos en México y pero nos conocimos en el 75, como 15 años antes. 25. No, Nos bueno. casamos en el 91. En fin, un tema un poquito largo, sí, pero bueno. A lo largo de vuestros años de matrimonio, ¿cómo os habéis repartido las tareas domésticas del hogar? Al 50%. ¿50 exacto? No, yo creo que ella ha hecho bastante más en eso, pero en este sentido yo he procurado ayudarla lo que he podido. ¿Tú cómo le ves cuando ha hecho las cosas? ¿Bien o no? Bien, a su manera bien. Y estamos aquí con Yoli y Paco, que son pareja, y ¿están casados o no están casados? Más o menos. ¿Más o menos? Menos que más. ¿Menos que más? Ah, sí, llevamos 30 años juntos. 30 años casados, ¿y de novios? Poco más, ¿eh? No, hay todo mezclado. Vamos rápido. Juntos. A primera vista. Más o menos, sí. Entonces, claro, 30 años juntos, pero ¿qué día os conociste? A ver, nos conocimos antes, pero empezamos a salir el 20 de abril. ¿20 de abril del 90? 20 de abril. ¿20 de abril del 90? 20 de abril 90. Así que ya sabes cuál es nuestra canción, ¿no? La cabaña de Turmo. Por supuesto. Ya no queda nadie como los de antes. Pocos. Pocos, quedamos pocos. Los que hayan cambiado. Hemos cambiado, pero poquito, a mejor evidentemente. Si hubiese un concurso aquí en la televisión de La Rioja sobre tareas domésticas, ¿quién ganaría? Yo. Ella.
¿Por qué? Ella se ha responsabilizado más de las cosas de la casa y de la familia en ese aspecto. ¿Y qué es lo que mejor se le da? Cocinar. ¿Cocina bien? Sí. ¿Cuál es su plato estrella? La tortilla de patata, por supuesto. ¿Pero es con cebolla o sin cebolla? De las dos formas. Normalmente con cebolla. ¿Cuál prefieres? La de cebolla. ¿Y cuál es lo que mejor hace ella en casa? Pues yo creo que todo, vamos, no te puedo decir nada en especial, todo. Y en esos 30 años que lleváis viviendo juntos aproximadamente, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo en las tareas del hogar? ¿No ha hecho falta? No, no ha hecho falta. No, vivimos juntos, trabajamos juntos y cada uno hace lo que puede, sin más. Él se ocupa más, por ejemplo, de limpiar la cocina, de cocinar y así. Yo igual me ocupo un poco más de la ropa, pero depende de días, depende del tiempo que tenga cada uno. No hay tú haces esto y tú haces esto. Si nosotros ahora aquí en Televisión de La Rioja montamos un concurso, competición, a ver quién sería el que mejor hace las tareas del hogar, ¿quién ganaría de vosotros dos? Complicado, ¿eh? No lo sé, es que hacemos todo juntos, la verdad que no... Pero es que qué bien quedan con el otro, ¿eh? Que no, que es verdad, que no... Yo creo que ganaría yo, pero bueno, ella quedaría cerca, ¿Ganarías tú por qué? Pues por poco. Porque es más ordenado que yo. ¿Más ordenado? Tengo que decir, es más ordenado, yo soy un poco más... ¿Deja las cosas por ahí en medio? Yo sí, siempre. Si nosotros ahora aquí en la tele hiciésemos un concurso sobre tareas domésticas, ¿quién lo ganaría? Él. Ahora sí yo, porque le acaban de operar de la espalda y entonces lleva 2 meses en el dique seco. Pero esto es un poco trampa. En un contexto general que no haya pasado ninguna cosa extraordinaria, ¿quién ganaría? Pues hombre, yo creo que ganaría ella, pero estaríamos a un 60-40 o 55-45, por ahí. La verdad es que desde que se ha prejubilado me ayuda mucho. Independientemente de mi operación, que en mi operación sí es verdad que yo no puedo hacer nada, por prescripción facultativa no puedo hacer nada, pero antes, desde que se ha prejubilado, hace muchísimo en casa. Yo me desentiendo de muchas cosas, de todo lo que te he dicho, me desentiendo. Si tuvieses que elegir un superpoder de él a la hora de hacer las tareas domésticas, ¿cuál elegirías? Que es muy meticuloso. ¿Eres muy meticuloso? Sí. Pues sí, es Perfeccionista. cuestiones de heredades del trabajo. ¿Y de ella? De ella destacaría... pues también es meticulosa en lo que hace. Soraya y Luis están preparados para la criba. Vamos a ver si superan el reto. ¿Cuánto lleváis casados? Desde el 2008, ¿15 años? Sí, 15. ¿Qué día? 20 de septiembre. 20 de septiembre. ¿Y entonces vosotros cuánto lleváis viviendo juntos? 18 años. Ahí hay amor, ¿eh? Sí. Joder, ya te digo. Para llevar 17 años juntos pues es necesario pues un poco de coordinación a la hora de hacer las tareas del hogar. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os repartís? Pues según vaya saliendo todo. El que más tiempo tiene, pues es el que más hace y nos vamos así. Básicamente es eso, quien más tiempo tiene, más emplea en casa. ¿Y qué se le da mejor a ella? Todo menos las croquetas. ¡Las croquetas no te salen bien! ¿De qué las haces? ¿De jamón? Pues es que ya no las hago. Ya no las hace, claro, porque le salían mal. A ver, no es que estén malas, es que no se pueden comer directamente. Si Chico te comiese tus croquetas, ¿qué diría? Buah, me echa de España. O sea, directamente. Sí, porque es que no se las come ni ella. ¿Qué podría mejorar? No, pues igual un poco de iniciativa. Ella es la jefa, con lo cual es lo que hay. A todo, a comprar, con los hijos, a todo. ¿A todo? A todo. A guisar, a ir a todo. A todo. Algo haría un poco más. ¿Haría algo un poco mal? Pues hombre, pues cuando se discutía, que a lo mejor él levantaba la voz y yo también. Bueno, pues esta es un poco la reacción de los riojanos, 20 de abril del 90. Yo me despido ya y voy a decir una cosa que no he dicho nunca en la tele, pero que siempre me ha hecho ilusión. ¡Hasta mañana, corazones! Sí, igual provocamos un divorcio hoy. Qué malo, Mario, no, hombre, no, ¿cómo vas a provocar algún divorcio? Desde luego, los datos que les he comentado al comienzo del programa, nada que ver con esta pequeñísima muestra que hemos encontrado en la calle, pero nos alegramos, oye, que sea así ese reparto bastante equitativo de las tareas del hogar. Ahora sí les dejamos con la tertulia de la mano de mi compañero Carlos Santamaría en este 8M y además hoy entrevista a una mujer en el programa de hoy, la reciente nombrada directora de Diario La Rioja, Teresa Cobo. Yo me despido, mañana les veo, chao. Gracias, Elsa. Ya estamos en este tiempo de tertulia, en este 8M, 8 de marzo, en el que
pues todos estamos concienciados con lo que se reivindica, y además en esta casa y en esta multimedia especialmente, porque son muchas y muy buenas las compañeras que tenemos ejerciendo esta profesión, este periodismo televisivo y también multimedia, sin las cuales pues no podríamos hacer todos los días los programas y los artículos con los que les acompañamos. Dicho esto, abrimos ya tiempo de tertulia, lo hacemos con buenos amigos con los que llevamos ya un ratito por aquí fuera charlando y desgranando la actualidad. Javier Granda, bienvenido. Buenos días, pues muchas gracias. El jersey no es casual, ¿eh? No es casual, está todo pensado. Quiero con esto hacer un llamamiento a toda la población de La Rioja, ¿no?, para que participe esta tarde en las manifestaciones, y yo estoy convencido que a pesar de las dificultades que se generan, a veces incluso desde fuera del movimiento feminista, pues bueno, pues las mujeres, las ciudadanas sepan resolver este asunto como han sabido resolver muchas cosas desde que el mundo es mundo. Luego hablamos precisamente de eso, de ese ruido, de esa desunión, de todo lo que hay alrededor de una fecha que, en cualquier caso, se está celebrando en todo el planeta, en La Rioja y en Logroño. Paula Arrieta, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú, Carlos? Encantado de que estés por aquí. Igualmente. Y además, en el formato prepandemia, que eso estamos cuatro. Que estábamos cuatro, Sí, que sí. uno ya tenía ganas de volver a tener el plató lleno y de recibiros a los buenos amigos. ¿Todo en orden, todo bien? Pues todo en orden, sí. ¿La inflación? Pues la inflación de yo... Te lo pregunto porque eres el que más sabe de nosotros cinco ahora mismo yo creo que es positivo de economía lo que y dijo finanzas. ayer el gobernador del Banco de España, que es un hombre prudente, y a mí me gustó eso que dijo de que el crecimiento económico ahora había que revisarlo al alza y que la inflación no iba a ser tan elevada. O sea que, mira, buenas noticias. No es mala, desde luego que no es mala. Está con nosotros también María Ángeles Matute. María Ángeles, que has estado esta mañana, bueno, llevas todo el año, estáis tú personalmente y en la Federación, siempre conscientes de los asuntos de la mujer y del feminismo, y hoy también, ¿verdad? Sí, hoy también. Hoy tenemos actos propios y actos a los que también estamos invitados, o sea, hoy es un día complicado. Decía Javier que con un poco de ruido, con desunión, luego entramos, ¿eh? Luego entramos en profundidad. Y Pío García, Pío, bienvenido. Muchas gracias. Recordamos otros 8Ms, decías tú, yo me acuerdo el del 2018. Sí, yo creo que fue el del 18, que fue una auténtica... No hemos llegado a esa cota nunca, pero fue una auténtica fiesta de unidad, sí, sí. Y yo recuerdo una manifestación como pocas he visto en Logroño, y además con gente de todas las sensibilidades, por así decir, de todas las opciones, de todas las generaciones. Me parece un recuerdo que no debemos de dejar de tener, porque creo que es un poco el referente, lo que debería ser. Lo que debería ser. Tenemos, no se pierdan, hoy en larioja.com, en el periódico, el trabajo extraordinario que han realizado los compañeros como cada 8 de marzo. Además, en esta ocasión, Pío, con un suplemento, pero con una visión transversal, es decir, en las diferentes secciones, en todas las páginas, hay un cintillo, hay un momento para testimonios femeninos de nuestra tierra. Está muy bien, ¿eh? Bueno, es un poco un guiño también, claro, para que se vea que recorre, digamos, toda la actualidad, ¿no? Lo que deberíamos, que muchas veces es no acotar, digamos, todo este espíritu al 8M, sino que impulse un poco toda nuestra actividad cotidiana durante los 365 días del año. Eso es. Javier, vamos allá. Tú animas a todos los espectadores, a todos los televidentes, a que se sumen a las manifestaciones, a que estén en la calle, a pesar de... A pesar de las complicaciones y del ruido de fuera, ¿no? Me ha gustado mucho lo que dice Pío, de que hay que recuperar el espíritu del 2018, ¿no? Y eso es importantísimo para que el movimiento feminista continúe logrando los objetivos que tiene marcados, ¿no? Y desde luego yo estoy, bueno, pues preocupado. Vamos a ver, espero que no, qué repercusiones pueda tener eso en las manifestaciones que se van a celebrar en toda España. Me refiero a esto, bueno, pues a lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, con la puesta en marcha de la reforma de la ley del sí es sí, que ha planteado el Partido Socialista. Pero bueno, todo ese ruido yo creo que puede tener alguna repercusión. Deseo que no, y por eso mi ánimo desde el principio a que todas las personas de orden y condición pues acudan esta tarde a la manifestación. Personas de bien, ¿eh? Yo no digo las personas de bien, digo de orden y condición. Muy bien, porque María Ángeles, es verdad que hay cierta desunión en el movimiento feminista en nuestro país, pero por lo menos en La Rioja, en nuestro territorio, la manifestación es unitaria y no hay ahí ninguna grieta aparente, sí, ¿no? En nuestra
comunidad al menos está un poco más tranquilo, no hay Eso tanto ruido. Pero yo además quería abogar una cuestión, ¿no?, del feminismo, que el feminismo es igualdad. Sí. Que lo Sí, tenemos sí. que recordar porque hay gente que no lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, partiendo de esa base que el feminismo es igualdad, creo que a todos nos implica, que es lo que dice Javier. Hombres, mujeres, no es un movimiento de mujeres, Claro. ni es un movimiento de un sector de las mujeres, es un movimiento de la sociedad. Y cuando tengamos eso claro, seguramente no habrá que hacer un día tan intenso, sino que los 365 días del año, que es lo que decía Pío, no tendremos que recordar tanto, sino que será un hecho, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Entonces quería que, con independencia de todo este ruido que pueda haber, que la gente tenga claro que es un movimiento de igualdad. Efectivamente, ahí veíamos también, por cierto, el recorrido de la manifestación hoy en Logroño, luego lo vamos a volver a ver. Lo tenemos salida desde la Glorieta y llegada también ahí, en ese punto, en un viaje por el centro de Logroño. Pablo, tú que tienes un poco más de veteranía que los demás, ha cambiado mucho, por fortuna, ¿no? La sociedad, nuestras ciudades, nuestras familias, las empresas... Evidentemente, sí. O sea, lo que pasa es que posiblemente lo que seguimos echando en falta, o yo sigo echando en falta, es una mayor fuerza de políticas activas en favor de esa paridad y en favor de esa igualdad hombre-mujer. Como dice María Ángeles, feminismo es igualdad, pero quizá el feminismo en los últimos años se ha llevado por derroteros que creo que son equivocados y que además han ido en contra de esa transversalidad que antes decíamos, ¿no? De que todas las mujeres se sientan en bloque, unidas por la búsqueda de esa igualdad. Entonces, al final, yo creo que todo esto tiene que ser mucho más allá del 8M, mucho más allá de las manifestaciones y mucho más allá incluso del proyecto de ley que ayer aprobó el Gobierno sobre paridad, ¿no? Claro. Yo creo que es verdad que posiblemente igual lo primero es que nos lo tenemos que creer todos, porque está muy bien las manifestaciones y las grandes alharacas, pero a la hora de la verdad pues hay que favorecer pues la conciliación familiar y laboral de hombres y mujeres. Ayer yo oía datos sobre cuáles son los datos de natalidad y fertilidad en España y son realmente súper preocupantes, ¿no? Eso es. Entonces, tiene que haber políticas activas en ese sentido, políticas activas que favorezcan el no presencialismo en la empresa, porque a veces se valora mucho la presencia en la empresa y ahí están los hombres que igual muchas veces están mejor en la empresa que en su casa. Sí, sí. Con lo cual, pues igual tiene que haber medidas que favorezcan que no sea necesario estar físicamente en la empresa y volver al teletrabajo. Yo cuando con la pandemia se favoreció la normativa que impulsaba el teletrabajo, creo que ahí no se ha avanzado, ahí se ha atascado y creo que se debería avanzar. En fin, todo está bien y evidentemente si echamos la vista atrás, yo para que os hagáis una idea, cuando estudié el Código Civil, pues la mujer incluso tenía que pedir permiso al marido para la disposición de sus propios bienes privativos y existía la dote, en fin, unas cosas que felizmente hoy son historia, ¿no? Y cuando tú estudiaste tenías... Medievales, pero no hace tanto tiempo, porque yo soy mayor, pero no soy un dinosaurio. Y tenías compañeras en la facultad, en la carrera, claro, había entonces, chicas, en aquel mujeres. momento ya en la facultad, pues yo recuerdo que, no te voy a decir 50-50, pero un 60% hombres, 40 mujeres, igual me estoy quedando corto. O sea, que yo creo que en ese sentido además la mujer ha demostrado, porque le era necesario demostrarlo. El hombre tiene poco que demostrar para triunfar. Sin embargo, la mujer, aparte de ser buena, tiene que demostrar que es buena y se le tiene que reconocer por ello, ¿no? Con lo cual yo creo que las mujeres llevan ya muchos años ocupando puestos preeminentes en las altas instancias del Estado. Claro. Si pensamos, los jueces, más del 60% son mujeres. Sí. En la universidad, en enseñanzas medias, en la inspección de Hacienda, de inspección de trabajo. Yo creo que ahí están. Lo que pasa es que al final, pues yo creo que los machitos pues todavía estamos ahí como agazapados queriendo mantener nuestro poder en esta sociedad, ¿no? Está bien esta reflexión y, por cierto, veíamos imágenes de la manifestación del año pasado en la que todavía muchos ciudadanos, la gran inmensa mayoría, estas son de una edición anterior, pero en la de 2022 todavía estábamos con mascarillas y ahí lo vemos, Fíjense qué rápido pasa todo, cómo hemos mandado casi al archivo del olvido la pandemia y sus consecuencias terribles y cómo afortunadamente ahora ya, y esta noche, esta tarde, la imagen va a ser
otra, de cierta normalidad sanitaria al menos. Vamos a recordar también lo que nos decían esta misma semana las responsables de la plataforma 8M cuando convocaban, invitaban, hacían lo que ha hecho Javier, llamar a todo el mundo a que salga, que esté y dar algunas pinceladas del manifiesto que se va a leer en la capital riojana con motivo de esta cita, de esta movilización que esperamos sea también masiva y mueva conciencia, sobre todo entre los que todavía están anclados en la desigualdad. Esto nos decían. Este año son Derechos en Igualdad garantizan democracia y libertad. Desde la plataforma 8 de marzo queremos hacer público el agradecimiento al Gobierno de La Rioja por escuchar a las mujeres de esta región y tenernos en cuenta a la hora de implantar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo dentro del sistema de salud pública y sin tener que salir de la comunidad autónoma de La Rioja, factible desde el mes de febrero y reforzarla mediante la Ley de Igualdad. La corrección de la brecha salarial, una de las desigualdades estructurales más cronificadas del mercado laboral, porque las mujeres seguimos teniendo en general salarios más bajos y ocupamos mayoritariamente sectores muy afectados por el salario mínimo interprofesional. Y ante un año cargado de citas electorales, no debemos permitir que se impongan mayorías de derechas que no respeten a las mujeres, que nos anulen y que nos arrebaten los derechos conseguidos y que se salten las leyes, por lo que debemos permanecer activas, reivindicativas y vigilantes. En eso incidieron también, Pío, en considerar que los derechos no son inmutables, permanentes, conseguidos y ya para siempre, ¿eh? No, hombre, desde luego que no. Y tenemos muchos ejemplos en el mundo de derechos que se van perdiendo, que se dejan, es decir, los derechos hay que defenderlos. Sí que es cierto que yo creo que una vez que se abre una brecha es muy difícil, una brecha en el sentido positivo, no hablo de brecha salarial, todo lo contrario, ¿no? Una vez que se asientan derechos y que se asientan y se asumen verdaderamente por la sociedad, es muy difícil volver atrás, y ha habido muchísimos ejemplos, pero voy a poner uno. A ver. No sé si os acordáis cuando Zapatero aprobó la unión de matrimonio de parejas homosexuales, sí. En teoría el PP estaba en contra, tal, llegó el PP al poder y no tocó esa ley, porque sabía perfectamente que la sociedad estaba en ese camino. Y de hecho Zapatero dijo una cosa, yo creo que con mucha inteligencia y bien pensada, dice: respiré cuando vi que Rajoy iba de testigo a la boda de gay creo que era del dirigente del PP en Vitoria. Es decir, cuando los derechos están verdaderamente, han permeado la sociedad de tal manera, puede haber algún sector muy redento que esté contra ellos, ¿no? Pero es muy difícil erosionarlo. Darles la vuelta. Hablaba Javier. Bueno, hay algunos locos que todos conocemos que han tomado parte del gobierno. Hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, del presidente Trump, donde puso en marcha mecanismos para que el aborto no se pudiera desarrollar en el país, ¿no? Y ha habido estados... Para que no fuera un derecho constitucional. Y ha habido estados que han ratificado esa decisión y que ahora mismo hacían referencia en este corto que nos has puesto de la presentación de la manifestación de esta tarde, donde aquí se ha reconocido un derecho individual para las mujeres para poder interrumpir voluntariamente el embarazo en el hospital más cercano y público, y bueno, este hombre en Estados Unidos finalmente pues lo ha retirado, ¿no? Y están ahí con este lío montado, ¿no? Por tanto, es cierto que los beneficios que con carácter general se logran para la sociedad, en este caso para las mujeres, bueno, pues te puede venir cualquier loco, efectivamente, y eliminarlos de un plumazo, ¿no? Tratando de implantar mecanismos, bueno, pues que son más de la extrema derecha que de una sociedad moderna y adaptada a la situación actual, ¿no? Yo tengo no una objeción, estoy completamente de acuerdo, pero sí una puntualización. Claro, el problema en Estados Unidos no fue solo que fuera la idea de Donald Trump, es que había mucha gente que lo apoyaba. Es decir, ese derecho no había permeado en la sociedad de esa manera que yo estoy diciendo, por ejemplo, ahora, ¿no? En España, claro. En España. A eso me refería. Es decir, una persona sola creo que no puede... Bueno, confío en que... Eso no implica que no haya que estar vigilantes, ¿eh? Sí. Pero, de hecho, en Estados Unidos el asunto del aborto divide a la sociedad casi al 50%.
Y bueno, podemos preguntarnos por qué, pero es así, ¿no? Y eso hace que en unos estados se haya admitido, en otros no, y en fin. Ahí sí que hay una brecha absoluta. ¿Alguna reflexión más, María Ángeles, sobre esta fecha, sobre este día? Yo creo que hay que seguir trabajando. Los derechos nunca están conseguidos. Puede venir una persona y anular todos los derechos que había de un plumazo. Puede modificar una ley de un plumazo. De hecho, hay en sitios que ya se está haciendo. O sea, que no está nada conseguido. Y sí que es cierto que, claro, cuando los políticos en general van en contra de la sociedad, de forma que la sociedad es mayoritaria en un sector, como pasa que hay mucha gente que quería el matrimonio de la misma pareja, porque hay mucha gente a la que afecta, pues claro, cuanto más gente afecta, más difícil es. No solo porque hay mucha gente a la que afecta, sino porque la sociedad, aunque no te afecte directamente, entiende que es un derecho perfectamente... y que esa polémica que se generó en su momento, esa polémica era una polémica en buena medida artificial, porque no había tanta gente que estuviera en contra. Maroto fue, ¿no? Maroto fue el que... Claro, entonces, claro, es muy difícil porque la población se puede sublevar, pero de un plumazo se pueden acabar los derechos y normalmente no se hacen de un plumazo, se hacen poquito a poquito, tan poquito a poquito que llega un momento que no te has dado cuenta y ya los has perdido. Pero fíjate, hablando del aborto, que hablaba antes Javier, tenemos esa misma situación en España. El recurso. Y sin embargo... El PP no se atrevió a tocar la ley de plazos del aborto, no porque el Constitucional se fuera a preguntar, ahí el PP fue absolutamente cobarde, porque ellos sabían perfectamente que era mucho mejor una ley de plazos que la ley esa barroca de los supuestos que había antes. Ellos mismos lo sabían, lo que pasa es que no tenían la valentía de decírselo a su electorado. Vamos con otro asunto tangencial que lo apuntaba Javier, la reforma de la ley, el inicio de la reforma de la ley del solo sí es sí. Por cierto, solo, con tilde, o sin tilde. Pío, yo estoy en no metas más líos, que ya hay bastantes. En el equipo de la tilde, yo sí. Hay que esperar a mañana. Hay que esperar, ahí sí que va a haber follón. Tenemos imágenes de la sesión de ayer mismo del Congreso de los Diputados y tenemos ganas también de escuchar a María Ángeles, a Pablo, a Javier y a Pío en torno al enésimo capítulo de una ley que es que nació mal, nació torcida, nació con polémica, nació con debate, con mucha crispación y con la constatación, Pablo, de que el pacto de gobierno no sé si está roto o al menos lo parece, que también uno piensa que puede haber mucha escenificación, ¿no? en estas posturas. Bueno, es que igual hay que preguntarse si ha habido pacto de gobierno o realmente pues, ha habido una unión entre dos partidos con intereses y con compartimentos estancos donde cada partido ha tenido pues, plena competencia para decidir sobre esas materias, ¿no? Porque si no, además, no puede entenderse todo lo que está pasando, lo cual... Ya sabes que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, que responde de forma conjunta por cada uno de los ministros. Pero realmente incluso ayer... Esa es la teoría, es la teoría. Incluso ayer la imagen en el hemiciclo de las dos ministras de Podemos solitarias, lo cual pues también deja mal al resto del gobierno, que yo creo que debiera haber estado ahí con ellas, ¿no? Pero bueno, efectivamente tú lo has dicho, esto nació mal y sobre todo además nació mal porque torpemente se inició mal, quiero decir que yo creo que había informes suficientes del Consejo General del Poder Judicial, de la propia universidad, muchísimos catedráticos. Pío aquí en una tertulia clamando al cielo como los locos, dijo: no hay nadie en el Ministerio con segundo de Derecho, con un becario. Y en el no Ministerio que también, yo creo que esto, el propio ¿verdad? Campo, que entonces era ministro, pues también elaboró sus informes diciendo que esto era una barbaridad. Y efectivamente así es, porque es que lo que pasa es que se sustrae el debate de lo técnico, quizá porque lo técnico ya en sí mismo es complicado. Indudablemente, eso es. Que al final, claro, pero hay que entender pues que primero, en esto se han mentido muchísimo, porque el consentimiento, pues el consentimiento, igual no lo decía expresamente el Código Penal, pero la jurisprudencia claramente venía exigiendo que sin consentimiento no había delito. Segundo, la culpabilidad. La culpabilidad hay que demostrarla en nuestro sistema para cualquier delito, porque afortunadamente nuestro sistema es muy garantista y desde luego pues siempre prefiere que haya un inocente... un culpable fuera de la cárcel que alguien que un inocente en la cárcel, ¿no? En tercer lugar, si se están rebajando las penas en la reforma, se están unificando los tipos, pues bueno, ya se sabe que el Código Penal establece el principio de la norma más favorable
que hay que aplicarla retroactivamente, Claro. y esto es así siempre, y Sí, lo sí. tenemos en el caso de la malversación Lo has dicho tú, o de la sedición. semana tras semana, ¿verdad? Es que no hay otra. Claro, Es que es lo que dice es la que es ley. un tema claro, clarísimo. Entonces, el que al final sean tan contumaces en mantenerse, pues a mí me parece de una torpeza, y dije yo en una tertulia también, de una soberbia tremenda, Sí. y bueno, no me resulta entendible, ni aun cuando cada partido quiera mantener su cuota de poder, o sea, resulta inentendible, porque es que hay que pensar más cuando se achacaba a los jueces que si fachas de extrema derecha y tal, pero si más del 60% de los jueces son mujeres, Sí. y además donde más mujeres hay precisamente son los órganos de primera instancia y audiencias provinciales, porque lamentablemente no han llegado todavía a las altas instancias. Entonces, las mujeres, puede haber una que que tenga la cabeza un poco averiada, pero todas las mujeres no van a estar, digamos, fallando en contra, ¿no? Sí, sí. Y luego, además, tradicionalmente, al menos en las áreas penales, pues siempre ha habido aquellos sectores de la judicatura más progresistas. Con lo cual, yo creo que hay muchos ingredientes para hacer ver que es que esto realmente había que cambiarlo. Entonces, yo creo que se ha tardado mucho, y además yo creo que, bueno, pues también en esto pues no damos una buena imagen de cara al exterior. Me parece a mí. No, desde luego. Javier, ¿alguna reflexión en torno a esta ley, su reforma y todo el ruido y polémica que hay alrededor? Bueno, yo, Pío, no soy de segundo de derecho. No soy. Y yo he echado en falta en todo este debate algo tan sencillo como que se explicaran las dos posturas, se explicaran con un lenguaje comprensible para que la gente... se me ha atragantado a mí este asunto. Mira, del sí es sí. Puedes tener razón. Cada vez que oía en la televisión, leía en los medios de comunicación, es que pasaba la página o cambiaba de canal, porque no escuchaba a nadie explicar por qué mantenía una posición y otro la contraria, ¿no? Y entonces a mí me ha parecido esto más ficticio que otra cosa. Un debate por arriba que yo creo que no sé si está en la sociedad. No sé si está en la sociedad. Yo creo que no está en la sociedad, ¿no? Por tanto, olvidemos este capítulo, que se resuelva de una vez por todas y que el movimiento feminista, bueno, pues recupere, no sé si está bien expresado lo de recupere, ¿no? Pero continúe con esa tarea de concienciación a toda la sociedad para avanzar. María Ángeles. Sí, bueno, a ver si consigo explicarlo sin palabras técnicas. Venga. Lo que está pasando, o sea, no es culpa de los jueces, esa es la primera. Los jueces están aplicando la ley porque no les queda otro remedio. O sea, que se reduzcan penas o que Claro, salgan criminales antes de su... No es un problema, es un problema de la ley. No, de la ley no, porque a mí eso no me parece un problema. Yo creo que el derecho constitucional de la presunción de inocencia nos obliga a que apliquemos lo que sea más favorable para el reo. Es más, es mejor que haya un culpable en la calle que un inocente en la cárcel, ¿no? Creo que, o sea, ya por ley y por lógica. Eso por una parte. Por lo tanto, eso está establecido vamos, es ya un principio básico penal, con lo cual los jueces están aplicando hasta ahora como estaba la ley. Eso iba a suponer que iba a seguir saliendo gente de prisión, violadores, cada X tiempo. Lo del consentimiento, yo he manifestado aquí, que soy además una de las precursoras de que tiene que existir, que tenía que existir esta ley y que era necesaria esta modificación de la ley, por algo muy sencillo, que es, yo voy por la calle y me atracan, y yo no tengo que darle explicaciones ni pelearme con el que me atracan y tal. Le doy voluntariamente lo que me pide, pero no es voluntariamente. No se lo estoy haciendo voluntariamente. Entonces, eso está establecido así por ley. Pero si me violan, no. Yo cuando empecé a estudiar no podía entender que para mí, violación, pero no era calificado así, con penetración, es decir, que tú no quieres estar con él y que encima te penetre, eso era un abuso. A mí eso no me cabía en la cabeza, porque para mí eso era una violación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Eliminar eso. Esa categoría. Eliminar esa categoría, que es que había que eliminarla. O sea, no puedes calificar como abuso si yo no quiero, ya me estás forzando. Eso está claro. Eso que han hecho es bueno. Ahora, ¿qué ocurría? Que al eliminar esa categoría, aplicándoles la pena mínima, era menos pena que en el otro. Entonces, eso había que modificarlo. Porque se han rebajado las penas también. Que aparte de claro, se han rebajado las penas. Se han rebajado las penas. Claro, porque tiene sentido, porque hay distinciones. ¿Y qué es lo que se aplica ahora? O lo que quieren aplicar. Claro, te pueden violar
y además encima, que es no es un abuso, sino que ya es una agresión sexual, es que además te pueden pegar, te pueden sacar un ojo, te pueden matar, o sea, hay otros delitos. Entonces, claro, son categorías distintas, o sea, dentro de eso. Entonces, yo creo que lo que tenían que hacer es modificarlo de una vez, es decir... En eso están. Pero lo del consentimiento sigue existiendo. O sea, si lo hacen sin tu consentimiento, eso es lo que nos ha modificado en esta segunda modificación. A eso se han agarrado también, sí, para defender la ley, la parte de Podemos, en el ya, pero consentimiento. a ver, es que hay como un tutu revolutum, sí, que yo sí. En este caso no entiendo la postura de la ministra, no la entiendo, porque es su ley estrella, porque es su Pero es que su ley estrella proyecto. sigue siendo su ley estrella, porque lo que había duda es si se quería modificar el consentimiento Puede ser, o como no. dice Pablo, que la soberbia les impida reconocer que han Yo creo que han cometido cometido un error. Que han cometido un error, pero es que podían haber rectificado el error y haber seguido manteniendo como su ley estrella perfectamente, claro. Porque lo del consentimiento sí es una cosa por la que se han peleado. Entonces, es que no entiendo, o sea, es como un desbarajuste. Y luego los ciudadanos están viviendo una serie de cosas, que es los violadores que están saliendo a las calles, que además se está creando, como está todos los días en los medios de comunicación, se está creando casi alarma social. Entonces, la gente está viviendo una cosa y los políticos pues están viviendo otra. Entonces, sí. no acabo de entender cómo los políticos no son capaces de asumir o sensibilizarse con lo que está viviendo la gente. Claro. Pío, antes de ir a publicidad... A ver, yo creo que la ley tenía un fallo técnico. Totalmente. Un fallo técnico. Pero como ha dicho Pablo, y como he subrayado aquí, avisado. Leí el otro día con gusto, y creo que tenía toda la razón, a Manuela Cármena, que no es precisamente, digamos... que es una persona preparada, sospechosa de fascismo, que es magistrada y que eso, diciendo que ella veía ese problema técnico y lo que había es una soberbia infantil por no corregir ese aspecto de la ley, porque la ley tiene otros aspectos muy buenos. Claro. Entonces, yo creo que no hubiera pasado nada por decir, esto es un punto que se nos ha desajustado, vamos a corregirlo. El problema es que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Claro. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero tienes que confiar en la gente que sabe para que eso esté técnicamente homogéneo. Si te encastillas en tu error, lo único que vas a convertir es más grande la bola. La historia de que la mayoría de los jueces son fachas y machistas, me la hubiera podido tragar si hubiera habido dos casos de un juez de la Audiencia Provincial de Cuenca y otro de la Audiencia Provincial de Sevilla. Dice Pablo, con la cabeza averiada. Pero claro, es que tenemos muchos casos y luego que hay jueces como tienen que examinar caso por caso, porque así es la legislación, hay jueces que en unos casos deciden una cosa y los mismos jueces en otro caso deciden otra. Pero es que las circunstancias de los casos no son iguales, claro, por lo tanto, es que tienes que ir caso y ante por la caso. menor duda tienen que adoptar la posición más favorable al rey. Eso es. Pero que esto ocurre no solo en materia penal, sino en cualquier materia. Claro. Y afortunadamente, porque si no, iríamos a la aplicación cibernética del derecho, ¿no? Ya no harían falta jueces. Ni jueces, una inteligencia artificial. Claro. Creo que eso no es posible de momento. De momento, hacemos una pausa y a la vuelta, otro día que nos queda, Pío, otro día que me quedo con Tito Berni aquí en el guión, sin poder reflexionar sobre ese escándalo. Pero a la vuelta vamos con política riojana, con asuntos regionales que también nos interesan extraordinariamente, con las listas, con los partidos, con los fichajes de una y otra formación. Así que no se vayan, que esto promete y mucho. Hasta ahora.